Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. En nuestra sesión de literatura vamos a tratar, como lo dije con anterioridad, el texto de Jorge Luis Borges llamado El Inmortal. Bueno, es un texto complicado de explicar porque tiene muchas capas, pero a grosso modo nos habla de un texto que se encontró una persona y esa persona nos cuenta que Marco Flaminio Rufo, un ex tributo militar romano, quedó fascinado por una historia que le ha contado un jinete que le reveló, pues antes de morir, le reveló una gran información sobre la inmortalidad. Y en esa fascinación, Marco decide buscar ese río que da la inmortalidad y recorre todo el mundo prácticamente. Cuando al final, cuando ya está muriendo, lo encuentra y bebe de esa agua. Al beber, se da cuenta que se encuentra en medio de una ciudad muy extraña, que hay edificios supremamente distintos a todo lo que él conoce, que al inicio son hermosos, en la mitad pues esa belleza ya se va perdiendo y al final solamente se han convertido en una especie de refugio. Entonces en ese lugar se encuentran con los que él llama los trogloditas, y son una especie de personas que han perdido todo contacto con su entorno, no entienden o no son conscientes de todo lo que lo rodea. Más adelante, este personaje se da cuenta que esos personajes, llamados trogloditas, son los inmortales, y dentro de esos está el mismo Homero, el cual hace muchísima referencia en el cuento cada vez pues, que vamos avanzando en su lectura. Entonces, Marcos se entera o cae en la cuenta de que pues, la inmortalidad no es aquello tan hermoso y bello como lo ha imaginado, sino una carga que le quita toda la humanidad, y decide pues convocar a los demás inmortales a buscar ese río que si bien ya existe el río que da la inmortalidad, debería en algún lugar del mundo existir el río que quite la inmortalidad, que dé la mortalidad al ser humano. Y se va en búsqueda de ese río y lo encuentra, y en el texto se ve claramente esa felicidad por poder por fin convertirse o retomar su vida como ser humano, como un ser como más consciente. Al final y a lo último del texto, como siempre lo hace de manera magistral Borges, encontramos una especie como de postdata, como modo de epílogo, donde un personaje cuenta que toda aquella historia que han leído en esas páginas que alguna vez encontraron son ficticias, y da su explicación por la que como lector nosotros no deberíamos creer aquellas afirmaciones que da este señor llamado Marco. Y así termina El Inmortal. Para esta ocasión yo elegí el cuento Donde suben y bajan las mareas, de Lord Dunsany. En el cuento nos encontramos con un hombre que ha cometido un acto tan terrible que sus propios amigos terminan asesinándolo y lo maldicen. Maldicen tanto su cuerpo como su alma. Entonces lo entierran en un terreno y lo dejan ahí para que se pudra el resto de la eternidad. No obstante, todo lo que le está pasando a este hombre es un sueño, y en el sueño el hombre vive toda la eternidad del mundo y del ser humano enterrado en ese lugar, y a medida que va pasando el tiempo se va pudriendo, va perdiendo pues sus órganos, va perdiendo su esqueleto hasta que solo queda una especie de ánima, y ni aún así logra ser salvado. Entonces tiene que ver cómo el mundo se transforma, cómo el mundo sucumbe, cómo la misma ciudad de Londres donde él se encuentra sucumbe ante el paso del tiempo. Y en todo ese paso de las eras, la gente lo sigue visitando para maldecirlo, porque lo que ha hecho es terriblemente atroz. Tanto así que el protagonista logra, después de estar tanto tiempo allí, cerca del mar, porque es un lugar cerca del mar, logra una comunión con los seres que se encuentran alrededor, con las olas, con la tierra, con los pájaros. Y son los mismos pájaros con su cantar, luego de que ya el mundo ha desaparecido y el último humano ha muerto. Son los mismos pájaros los que logran sacarlo de esa maldición.
Este es Donde suben y bajan las mareas, un cuento de Lord Dunsany que desde aquí recomiendo mucho al autor, que no es un autor tan conocido, pero que ha sido referente para otros autores como Lovecraft y como pues más reciente el mismo Stephen King, y que es un maestro indiscutible del cuento. Así que estos son El Inmortal de Borges y Donde suben y bajan las mareas de Lord Dunsany, y con ellos entramos al primer tema que tenemos en concordancia con ambos. El tema que elegimos para esta sesión es la pérdida del sentido de la existencia. ¿Por qué razón? Bueno, empiezo diciendo que caí en cuenta y que me doy cuenta que estas últimas obras que he elegido son supremamente complejas de explicar, de dar la sinopsis. Lo mismo Mr. Nobody, que vamos a entrar a hablar después en la sesión de cine, perdón. Entonces sí he visto que tiendo a escoger obras que son complejas de explicar. Pero bueno, aquí en el tema que elegimos como principal para charlar acerca de la inmortalidad es la pérdida del sentido de la existencia. Si bien nosotros encontramos en El Inmortal a estos personajes que pierden todo sentido, toda conexión con la vida real, porque en sí no la necesitan, han visto y han vivido muchas vidas y prácticamente todo es lo mismo, todo el mundo se convierte en un repetir y al final en su sentido. Es como dice el mismo narrador, ellos se quedaron en el mundo de las ideas, en el mundo del pensamiento, de la reflexión, tanto así que el cuerpo deja de importar. Entonces esa conexión con el mundo no existe. Y bueno, y aquí entro a citar el texto, que me parece importante cuando él se encuentra con estos que llaman trogloditas. Él dice: pensé que Argos es uno de los que a él llama trogloditas y que al final resulta siendo Homero. Y yo participábamos de universos distintos. Pensé que nuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos. Pensé que acaso no habían objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas. Pensé en un mundo sin memoria, sin tiempo. Consideré la posibilidad de un lenguaje que ignorara los sustantivos, un lenguaje de verbos impersonales o indeclinables, epítetos. Así fueron muriendo los días y con los días los años, pero algo parecido a la felicidad ocurrió una mañana. Entonces mira que al final de cuentas la vida es una repetición constante y estos personajes no tienen ninguna conexión con el contexto donde se encuentran, sino, como lo dije, simplemente viven en un mundo de ideas, en un mundo de reflexión, de pensamientos que le ha quitado toda humanidad. Y en tu texto pasa algo similar. Nosotros vemos esa pérdida de la existencia cuando ese personaje ve pasar la vida y es incapaz de intervenir en ella. Es simplemente como alguien que observa las cosas, que ve cómo las cosas cambian, pero al final de cuentas está incapacitado para ser parte de eso. Entonces al final vivir por siempre pues no tiene ningún sentido en ninguna de las dos obras. El ser inmortal carece de sentido cuando todas las cosas al final siguen siendo lo mismo, o cuando todas las cosas pasan y uno está incapacitado para ser parte de eso, de esos cambios que con el tiempo, los miles y miles de años, como dice el narrador en el texto de Borges, termina siendo siempre lo mismo. Al principio del programa tú lo decías, existe como esta idea romántica de la inmortalidad, como que todo el mundo quisiera tener un poco más de vida, y nos damos cuenta de que ese poco más de vida, esa extensión de la existencia, se convertiría en poco tiempo en una maldición. Y aquí entramos con el segundo tema, que podemos unir ambos y hablar de ellos. Y es que la inmortalidad se vuelve exactamente eso para ambos personajes en los cuentos que elegimos hoy, en una maldición. Tanto en El Inmortal de Borges, que este personaje que nos lo muestran como alguien obsesionado por este don, por la inmortalidad, y que una vez lo tiene, lo único que quiere es buscar una forma de quitarse ese don, entre comillas, que ha adquirido, acaso sin saber las consecuencias. Y también en Donde suben y bajan las mareas, donde este hombre está maldito, aunque sea en su sueño está maldito, y tiene que vivir todas las eras de la tierra y de la humanidad
enterrado en un lugar que le quita toda su humanidad y que a la larga también se la da, porque él puede reflexionar, él puede llegar a ciertos saberes que de otra manera no hubiera llegado y en cierta forma limpia su alma, pero para eso tiene que pasar por todo un infierno, por toda la maldición que significa estar enterrado, ser olvidado por los humanos, ser odiado por los que lo recuerdan y bueno, convertirse en un paria. Y también el inmortal en el cuento de Borges es una especie de paria. Y los inmortales en general en este cuento son una especie de parias, de outsiders de la existencia. Tanto así que, como explicas vos, se van del mundo y quieren vivir en el reino de las ideas. Y algo que yo estaba leyendo una investigación que hace un profesor español, donde habla de la mortalidad que Borges quería plasmar en este cuento. Y bueno, me dio una idea muy interesante que no había pensado, y es que la inmortalidad de Borges va mucho más allá de la mera inmortalidad como individuo, porque realmente Borges no apela a eso, no quiere que su personaje sea un individuo como tal, sino todos los individuos, y él mismo lo dice en el texto. A la larga, alguien inmortal es todos los individuos porque hace todas las cosas y vive todas las experiencias. Pero dice el estudio que yo leí, y algo que me sigue zumbando en la memoria, y es que no es inmortal el ser como tal. El personaje de Borges no es inmortal. Lo que somos inmortales somos todo el resto que está alrededor de él, el mundo y la gente. Porque si una persona es inmortal, tarde o temprano va a repetir toda la vida de todas las personas, tanto la tuya, Carol, como la mía, como la de quien nos está escuchando, como la de nuestras familias, como los desconocidos que habitan en el mundo. Tarde o temprano ese ser inmortal será nosotros, y nosotros ya somos él, lo que viene a decir que la inmortalidad para Borges se convierte más que en una unión de múltiples experiencias, como en un rescate de la humanidad en sí. Y al él volverse mortal de nuevo, todos perecemos con él, la humanidad perece con él, y por eso en un momento, no sé la cita exacta, pero él dice: soy alguien, soy nadie, estoy muerto, porque realmente ya no somos con él. Sí, y bueno, uno se pone a pensar, Jorge, y lo que tú dijiste es verdad. La vida, o bueno, uno le saca provecho a la vida cuando encuentra algo nuevo, cuando se da cuenta que existen cosas que uno nunca ha visto, o ha tenido experiencias que jamás en la vida ha podido experimentar, o ha conocido personas muy distintas a las que uno ha conocido a lo largo de su vida. Y prácticamente pues los inmortales han visto y han probado y han sentido todo lo posible. Entonces, a fin de cuentas, Claro. no queda nada. Y como tú lo dijiste, es una persona y es todo el mundo a la vez. Por acá dice: nadie es alguien, un solo hombre inmortal es todos los hombres. Eso lo dice en el cuento de Borges, y es verdad. O sea, al fin de cuentas, pues, ¿qué sentido tendría la vida cuando uno tiene la capacidad de haberla vivido un montón de veces, haber sido un montón de personas cuando uno quisiera experimentar distintas cosas? Entonces, al fin de cuentas, pues la vida carecería de sentido, simplemente sería el pasar de los años, y por el simple hecho del pasar y pasar años y ya no más. O sea, no tendría ninguna lógica. E incluso que Jorge, al inicio del cuento, él nos dice en Roma, el narrador nos dice: en Roma conversé con filósofos que sintieron que dilatar la vida de los hombres era dilatar su agonía y multiplicar el número de sus muertes. Lógico, ahorita charlábamos detrás de micrófonos cómo sería el ser inmortal, o sea, cómo tendría uno que cargar con todas las cosas que ha cargado en vida, con un trabajo, con la necesidad de alimentarse, con las enfermedades, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya se va a volver un sinsentido, algo que uno ya experimentó, y uno se cansa. Yo creo que la gente también, ¿quién era que decía que se cansaba de ser siempre el mismo todo el tiempo? Creo que era Cortázar. Era Neruda. Neruda, No, ok, Neruda. listo. Resulta que me canso de ser hombre. Es exacto, sí, sí, es verdad. O sea, al final de cuentas, pues dime tú, Jorge, ¿qué sentido tendría pues experimentar semejante cosa tan atroz si no es una bendición la muerte? Yo creo que la bendición realmente es la vida,
pero una vida limitada como la que cada uno de nosotros tiene, una vida que no sabe en qué momento va a acabar. No la muerte en sí, la muerte es como el resultado, podríamos decir. La vida en sí es el contenido, pero todo lo que tú dices tiene mucha razón, y lo que hablábamos ahorita detrás de micrófonos era algo muy interesante, y esto que tú dices, que una vida inmortal, y lo que dice Borges y el mismo Tunzani, una vida inmortal no es infinita en sí, porque las cosas en sí no son infinitas, las sensaciones no son infinitas, las experiencias no son infinitas, lo que sentimos, etcétera, etcétera, nunca es infinito, y en el transcurso de una vida más bien larga, digamos que digamos 80, 90 años, podemos llegar a experimentar muchas de esas sensaciones. Y por ejemplo, a esta edad, a nuestra edad, podemos estar desilusionados del amor, o desilusionados de la amistad, o podemos haber sufrido mucha dolencia y estar cansados de eso, o podemos sufrir enfermedades que realmente no entendemos por qué, pero que a la larga vuelven la existencia mucho más cruenta de lo que debería ser. Y uno no quisiera repetir eso una y otra vez a lo largo de la vida. Imagínate, Carol, estarse enamorando, y aquí yo no tengo nada contra el amor, bienvenido sea cuando quiere llegar, estarse enamorando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez a lo largo de siglos, sí digo. Sí, yo creo que a la larga el amor, la amistad, los celos, todo lo que lo vuelve a un humano pierde sentido. Y por eso estos inmortales se vuelven trogloditas, se encierran en un lugar apartado, lejos de todo, y se meten ellos en el mundo de las ideas, en su universo propio, porque ya no hay otra cosa, simplemente crear y crear y crear, porque ¿de qué más da? Y es que no nos vamos más para allá, Jorge. Miremos las personas que duran tanto, al final pues su cuerpo y la misma forma de reaccionar ante las cosas pues es totalmente distinta, o sea, ya el cuerpo y si pensamos en un alma ya pide un descanso. Entonces el hecho de ser inmortales y significaría dejar de o renunciar a lo maravilloso que es encontrarse con algo nuevo. Y aquí estoy pensando y se me viene a la cabeza, Carol, que tal vez ser inmortal nos puede derivar a la malignidad. Por ejemplo, yo sé que te lo has leído, el libro que hubiera servido mucho para hoy, el libro El retrato de Dorian Gray, Sí. en el que el personaje prácticamente es inmortal, pues gracias al cuadro, y su camino, que comienza siendo un muchacho súper bello. Bueno, todo el libro es un muchacho súper bello, pero bello tanto espiritual como físicamente, y comienza siendo así, y el autor lo lleva por un camino donde deriva en la malignidad, donde termina siendo ruin, un asesino, donde termina engañando, matando a su propio amigo, donde la inmortalidad e incluso el don de la belleza que se le ofrece termina convirtiéndolo en un ser despreciable, incluso peor que los trogloditas del cuento de Borges, e incluso peor que este ser maldito del cuento de Dunsany, porque el personaje de Dorian Gray es consciente de sus actos, y es consciente de que lo que está haciendo está no solo dañando su cuerpo, sino pudriendo su alma. Así que quizás uno no sabe, el don, entre comillas don, de la inmortalidad también podría exacerbar esa forma de maldad que es inherente a todos los seres humanos, y que de una u otra manera pues podría explotar una vez teniendo esta cualidad, ¿no te parece? Sí, es esa necesidad de, como te dije, todo se basa en experiencias, en encontrar eso nuevo, en encontrar el placentero de ver distintas cosas. Pero pues si al final uno ha visto todo y ha sido todos, entonces pues no nos queda nada. Y aquí nos dice, al inicio cuando él entra a esos palacios tan hermosos que ellos han construido, él dice, este palacio es fábrica de los dioses, él piensa eso, pero a medida que va entrando cada vez más o más recorriendo sus pasillos, él afirma, los dioses que lo edificaron han muerto. Pero entonces, bueno, esos dioses empieza a mirar como ese mismo palacio que es al final el reflejo, se puede decir que hasta el alma de los trogloditas o cómo se sienten ellos. Él empieza a darse cuenta que esos pasillos, esos lugares ya dejan de ser palacios y simplemente están construidos porque ellos lo siguen haciendo como casi sin conciencia, puede ser. Los dioses que lo han edificado estaban locos, al final él concluye eso.
Entonces mira esa cordura, esa necesidad de estar ligado pues al mundo físico, esa Sí, todo se pierde. experiencia, todo se pierde, ¿sí? Entonces no somos nada. Claro, no hay sentido. Yo creo que a la larga ambos protagonistas de los cuentos lo que andan es en busca de un sentido, tanto en el cuento de Borges, que su sentido último se convierte en encontrar este río que revierta los efectos del primer río, que le da la inmortalidad y por fin volver a ser un humano, porque a la larga cuando se es inmortal se deja de ser humano y se convierte en una multiplicidad, como decíamos, se convierte en todos los seres, en todas las cosas. Pero cuando vuelve a ser mortal, vuelve su humanidad, vuelve a ser quien es y por eso se siente tan feliz y cortarse la mano le da un placer tan alto. Y en el personaje de donde suben y bajan las mareas, al final las aves con su canto logran que el alma de este ser maldito se eleve hacia el cielo y Es como un pueda despertar de una llorar que pesadilla. exactamente, e incluso es un despertar literal porque el personaje dije, y aquí me desperté y bendije a las aves y bendije su canto porque volví a ser humano, volví a ser yo y bueno, nada mejor para un ser inmortal que volver a encontrar su humanidad. Sí, mira que acá me acordé cuando nosotros hablamos en el capítulo sobre la muerte, un texto de Tutmey titulado La muerte. Ujú. La muerte da sentido a la vida. Y entonces ahorita me pues recordé eso y al final leyendo estas dos obras pues nos damos cuenta que totalmente, que sin la muerte no seríamos nada, no podríamos disfrutar de los placeres como lo hacemos cuando al final de cuentas nos damos cuenta que tenemos un tiempo limitado y que a mayor experiencia pues mejor disfrute, mejor goce, pero bueno, hay que irle despacio también con eso, no irnos a exceder, pero pues en el sentido de disfrutar de esa humanidad y del poco tiempo que nosotros disponemos.